Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la defensa de tesis número 32 del doctorado en salud mental comunitaria. La defensa va a estar a cargo de la doctoranda Juliana Andrieu y el título de su tesis es la integración de las problemáticas de salud mental en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud, representaciones y prácticas de los trabajadores de los equipos de salud del primer nivel de atención. Su directora es una docente del doctorado y de la maestría en salud mental comunitaria, es Cecilia Osburger, que además es docente del Instituto Las Artes de Rosario y de la Facultad de Psicología de Rosario. Los miembros del jurado son Jorgelina Diorio, que es doctora en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, investigadora asistente, carrera de investigación CONICET y docente de la maestría en Psicología Social Comunitaria de la UBA. La doctora Elena Zubieta, que es doctora en Psicología de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Psicología de España, investigadora independiente del CONICET y profesora adjunta regular de la Facultad de Psicología de la UBA. Y el doctor Daniel Frankel, que es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, postdoctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es docente de la maestría y el doctorado en Salud Mental Comunitaria. Voy a contarte un poco cómo es la dinámica. En realidad, Juliana tiene 45 minutos para presentar su tesis. Después el jurado puede hacer las preguntas y los comentarios que les parezcan adecuados. Juliana tiene un espacio para responder esto y su directora posteriormente puede hacer algún comentario al respecto. Así que, bueno, si te parece bien, iniciamos. Bueno, buenos días. Soy, como decía la doctora, psicóloga, vengo de la provincia de Chubut y estoy trabajando actualmente en el Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Trelew. Bueno, la tesis se titula La integración de las problemáticas de salud mental en el marco de la estrategia de la atención primaria de salud, representaciones y prácticas de trabajadores de los equipos de salud del primer nivel de atención. En primer lugar, quiero decirles que esta tesis fue posible gracias a una beca financiada entre la Universidad del Chubut y la Dirección Provincial de Salud Mental, así que yo destaco la política sanitaria de ese momento que apostó a la formación de sus trabajadores en este espacio de posgrado. Así que bueno, gracias a la universidad y a la provincia que me permitió estudiar y crecer profesionalmente. También quiero agradecer a los jurados por las lecturas que hicieron del documento. Todas las sugerencias contribuyeron a darle mayor calidad al documento. También agradecer a Cecilia, a mi directora, por el acompañamiento de todos estos años y por las infinitas lecturas del documento. Como les decía, la financiación del doctorado es importante a los efectos de generar capacitación en los nuevos modelos de atención con mayor rigor científico. De hecho, el interés surgió desde la dirección para investigar los procesos de reforma que estaba iniciado en la provincia de Chubut no hacía mucho tiempo. Fue así que la dirección, o sea, la provincia ofrece becas a las que había que presentarse con un currículum vitae y un esbozo de un proyecto de investigación. Yo quedé seleccionada junto con otras 3 compañeras y previo a la realización del doctorado tuvimos una entrevista de admisión con el director del doctorado de ese momento. De esos proyectos de tesis sobrevivieron 2, este y el de una colega que aún está en proceso de realización, que tiene que ver con el estudio de los dispositivos de rehabilitación psicosocial, por lo cual brindaría un panorama completo de la ciudad de Trelew en relación al proceso de reforma de Chubut. Así que bueno, eso para comenzar. Estoy cambiando. ¿No te cambia? No. Bueno, ¿cómo llego
yo al problema de investigación que tiene que ver con la problemática de salud mental en el primer nivel de atención. En primer lugar, bueno, por los lineamientos de trabajo provinciales, nacionales e internacionales, que tenían que ver con la reconversión de las políticas, ¿no? Y de los modelos de atención hacia modelos más que tuvieran en cuenta la atención primaria de la salud y la perspectiva de derecho. Y en todos los procesos de reforma se destaca la integración de la salud mental en la estrategia de atención primaria. Desde los nuevos modelos de atención se busca que la atención sea preferente en el entorno comunitario fuera de la internación hospitalaria, desde un abordaje intersectorial, interdisciplinario y bajo los lineamientos de la atención primaria. ¿Para qué? Para que de esta manera se puedan dar un abordaje integral a las problemáticas desde los equipos de salud. Mi experiencia personal también influyó en la elección del tema, ya que yo realicé la residencia interdisciplinaria de salud mental comunitaria, después pasé a ser planta permanente del servicio de salud mental, y cuando yo inicié el doctorado yo estaba en la coordinación del área externa de salud mental. Así que mi trabajo en ese contexto, el poder pensar los modos en que se daban el abordaje a las problemáticas de salud mental, hizo que generaran interrogantes en relación a la atención primaria y la salud mental. La situación de becaria también influyó porque el tema se eligió en conjunto con el equipo técnico de la dirección provincial, porque la tesis es un insumo que queda a disposición de la provincia. Cuando yo comienzo a tomar contacto con los antecedentes y con la bibliografía en relación al tema, me encuentro que no había documentos científicos que dieran cuenta del proceso de reforma de salud mental provincial. Y también hay una escasa historización del proceso provincial que tenía que ver con la atención primaria y la salud mental. Sí, Chubut había participado de una evaluación que se llamó Instrumento de Evaluación para los Sistemas de Salud Mental, que tenía que ver con la Organización Panamericana de la Salud, que fue un diagnóstico inicial en relación al servicio de salud mental y a los establecimientos de salud mental que había en ese momento, pero específicamente lo que era la atención curativa y rehabilitativa. La información fue recabada de ese estudio fines del 2007, principios del 2008, momento que todavía algunos hitos significativos del proceso de reforma provincial de Chubut no habían sucedido, como por ejemplo fue la ley. Y después sí había otra investigación con rigor científico en relación a las temáticas de salud mental, que fue la tesis de la doctora Freite Frey, pero que la intención de la tesista no fue dar cuenta de los procesos de reforma, pero sí fue un documento científico encontrado en Chubut. Entonces, el aporte principal tiene que ver con dar aportes teóricos de base científica respecto a la reforma de salud mental sobre los procesos de transformación de los modelos de atención, actualiza información respecto al sistema provincial de salud mental, específicamente la ciudad de Trelew, señala aspectos en los que se avanzó y aquellos que todavía operan como obstáculo, pretende dar un diagnóstico inicial acerca de la concepción local sobre la inclusión de los cuidados de salud mental en la atención primaria para poder generar estrategias de intervención en pos de los nuevos modelos de atención y pretende ser un insumo para reorientar las acciones implementadas desde este modelo de trabajo. Yo tengo pautada una entrevista con el ministro de Salud Provincial y el subsecretario de Programas de Salud, que estaba pautada en realidad previo a esta instancia, pero bueno, una situación gremial impidió que se pudiera desarrollar. Para poder dar cuenta de los resultados de esta tesis y para ofrecerme como colaboradora para diseñar alguna estrategia a seguir. El ministro actual de Salud, cuando yo inicio el doctorado, estaba como subsecretario de Programas, por lo cual está en conocimiento del proceso de reforma provincial de salud mental y también del desarrollo de esta tesis, porque fue él quien firmó la autorización para hacer este doctorado. Bueno, el objetivo general tiene que ver con describir y analizar representaciones y prácticas sobre las problemáticas de salud mental de los trabajadores de salud del primer nivel de atención en la ciudad de Trelew
en el marco de los lineamientos de la política sanitaria de salud mental comunitaria establecida en la provincia de Chubut. Los objetivos específicos, el primero tiene que ver con describir la política de salud mental, los principios y lineamientos de atención primaria provinciales que dan marco a las prácticas implementadas por los equipos de salud en los niveles locales. El segundo objetivo tiene que ver con explorar y comprender las representaciones sobre problemáticas de salud mental de los trabajadores de los equipos de salud de los CAPS en Trelew. El tercer objetivo tiene que ver con describir las prácticas de salud mental que efectivamente realizan los trabajadores. El cuarto objetivo tiene que ver con analizar la relación entre representaciones sobre salud mental y las prácticas cotidianas ante problemáticas de salud mental que desarrollan los trabajadores. Y el último tiene que ver con analizar la integración de las prácticas de salud mental de los trabajadores del primer nivel de atención conforme a los lineamientos de la política sanitaria de salud mental comunitaria en la provincia de Chubut. Bueno, en relación a la estrategia metodológica, se optó por un enfoque descriptivo interpretativo, una metodología cualitativa. Está planteado esta investigación como un estudio de casos, ya que se circunscribe al área de atención primaria como componente fundamental de la red asistencial sociosanitaria de Trelew, y el interés reside en poder comprender la integración de los cuidados de salud mental a los cuidados generales de salud, eje fundamental para el desarrollo del sistema alternativo de atención en Trelew. La investigación se realizó en los 11 centros de atención primaria dependientes del hospital, en el periodo comprendido entre el año 2013 y 2016. Dos eventos significativos atravesaron la totalidad de este estudio, que tiene que ver, digamos que si bien no obstaculizó que se realizara la investigación, sí se escuchó las voces de los entrevistados. El primero tiene que ver con un conflicto por un convenio colectivo de trabajo que implicó en poco tiempo el cambio de autoridades en todos los niveles. 4 cambios de ministros de salud, 3 directores de hospital, 3 directores de área externa, y finalmente se acuerda este convenio colectivo de trabajo. Y en el 2004 se produce la fusión del Servicio de Salud Mental y el Servicio de Prevención y Asistencia de las Adicciones, que hasta ese momento tenían dependencias administrativas diferentes. Bueno, en relación con las técnicas de producción de datos, brevemente les digo, se hizo un análisis documental, se hicieron entrevistas a informantes claves, se eligieron aquellos que por su trayectoria iban a aportar a esta investigación. Algunos de los actores no vivían en Trelew, por lo cual hubo que viajar a otras localidades para poder entrevistarlos. Se utilizó un registro mecánico manual y su posterior transcripción a papel. Se hizo la observación de los centros de salud, se hicieron entrevistas en profundidad, también con una transcripción mecánica manual, se hicieron tópicos para que pudieran guiar las entrevistas, y se los entrevistó, a los actores se los entrevistó en sus ámbitos de trabajo. Y se hizo un grupo de discusión con las psicólogas que trabajaban en ese momento en los centros de salud, y se utilizó el recurso de un observador no participante que tenía que ver con una psicóloga que trabajaba en otro de los dispositivos de la red para que pudiera monitorear la dinámica del grupo de discusión. Antes que nada, brevemente les quiero decir que, bueno, Chubut pertenece a la región patagónica, tiene una población de 500.000 habitantes, lo que significa una densidad demográfica de 2,3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué significa esto? Que tiene extensos territorios despoblados, y de una localidad a otra no hay nada. Está dividida en 3 regiones geográficas bien definidas, lo que es la cordillera de los Andes, en el medio está la meseta central y la otra del litoral atlántico. El sistema sanitario provincial es de financiamiento público y la administración es provincial, depende del Ministerio de Salud y la autoridad máxima es el ministro de Salud. Está dividido en 4 subsecretarías. Salud mental depende de la subsecretaría de programas de salud y está regionalizado en 4 áreas programáticas, conformando la red de servicios provincial. Tenemos el área programática norte, acá está Puerto Madryn, el área programática de Trelew, acá está la ciudad de origen, donde se hizo el estudio.
Perdón. Les decía que ok. El área de programática del Comodoro, ahí está, se encuentra el hospital regional, que es la de abajo, y el área programática Esquel, que está la mayor cantidad de hospitales rurales y puestos sanitarios. Cada área programática está dividida en sectores operativos, con una población y límites geográficos bien definidos, y de esta manera se organiza la red de servicios con una complejidad creciente. Entonces tenemos hospitales rurales con puestos sanitarios, hospitales zonales con centros de salud. A la vez, los hospitales zonales dependen del hospital regional. Después, todos los directores de los hospitales de cada área depende del director de área programática, y a su vez, todos los directores de área programática dependen directamente del ministro de Salud. De esta manera está organizado el sistema sanitario. Bueno, en relación a cómo está organizado el servicio de salud mental y el primer nivel de atención, brevemente les recuerdo que en el 2004 el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial de Salud Mental, adopta como política de salud mental el modelo de orientación comunitaria. En el 2009 se sanciona la Ley Provincial de Salud Mental, que todo esto implicó la creación de una red asistencial sociosanitaria, que implicó la transformación de las prácticas de los servicios de salud mental. Hasta ese momento funcionaban en las principales localidades de la provincia, que es Esquel, Rawson, Madryn, Trelew y Comodoro, funcionaba la internación y los consultorios externos de psiquiatría y psicología. En Trelew era una práctica frecuente la derivación de casos complejos a una clínica privada con financiamiento estatal. Con la creación de la red asistencial se abren dispositivos en la línea de servicios de puertas abiertas como dispositivos alternativos. El centro de día se crea en el 2005 y que tiene que ver con la rehabilitación psicosocial de las personas con trastornos mentales severos. Las empresas sociales, dispositivo laboral ocupacional, la primera surge en el 2009, que tiene que ver con el hilado. Actualmente funcionan 5, hilado, tejido, orfebrería, carpintería y corte y confección. El programa residencial es otro de los dispositivos que tiene que ver con favorecer la permanencia y la participación activa de la vida en sociedad. Hay 3 casas de convivencia y con diferentes grados de supervisión en función de las necesidades de los pacientes. Hay internación en el Hospital General para las situaciones agudas. En ese momento había 5 camas, actualmente hay 9, y recuerden que Trelew es hospital zonal y es de referencia de esa área programática, o sea que recibimos casos de toda esa área programática. Hay consultorios externos de psiquiatría, hay guardias pasivas de salud mental, las 24 horas del día, los 365 días del año, y se realizan entre psicólogo y psiquiatra para las situaciones de urgencia. Y está el área externa que tiene que ver con los trabajadores de salud mental en el primer nivel de atención, que a las fechas hay psicólogos. Y también está la residencia de salud mental, que comenzó a funcionar en el 2003 y tiene sede en 2 centros de salud. El área externa de Trelew es un departamento formado por 11 centros de salud que dependen del Ministerio de Salud Provincial. Cada centro de salud tiene un área operativa delimitada, que se va modificando cada 5 años en función del crecimiento demográfico que haya. Cuando yo hice la investigación, no había datos actualizados de qué cantidad de población dependía de esa área programática. Se estima que están afectados 350 trabajadores. Los equipos están formados por médico generalista, enfermero, trabajador comunitario de salud en terreno, administrativos, personal de maestranza, odontólogos, psicólogos. Y en algunos se encuentran pediatras, obstetras, nutricionistas y kinesiólogos. No todos los trabajadores dependen directamente del área externa. Además, algunos tenemos otra dependencia, por ejemplo, los psicólogos dependemos del servicio de salud mental, los obstetras del Departamento de Maternidad e Infancia y así.
Una mención breve en relación al trabajador comunitario de salud en terreno, ex agente sanitario. Su trabajo es importante porque tiene que ver con el relevamiento de las características de la población con la que trabajamos y intenta salvaguardar algunas barreras que se establecen entre el sistema sanitario y la comunidad. Ellos realizan visitas domiciliarias a 150 familias vulnerables, hacen 4 rondas anuales de 3 meses cada una, y después de esa ronda van haciendo informes trimestrales y un informe anual sociodemográfico. Esto después se eleva a todo el ministerio. La mayoría de los centros de salud comenzaron a funcionar en lugares alquilados desde la municipalidad, en comedores o en iglesias, y coincide con el crecimiento demográfico de la población de Trelew con el auge del parque industrial. De hecho, el primer centro de salud estuvo emplazado siempre en el parque industrial y tuvo un lugar propio siempre. Los actuales edificios fueron construidos entre el 2004 y el 2006 y varían en función de su tamaño, ¿no? Hay algunos que son más grandes que otros, algunos tienen entre 3 y 8 consultorios, 2 de los centros de salud son sedes de la residencia, están abiertos de lunes a viernes de 8 a 16 horas, algunos abren los días sábados y aquellos que abren los días domingos solo con atención de enfermería. La mayoría de los trabajadores concurrimos a la mañana, trabajamos con turnos programados y de consulta espontánea. Hay distintos programas que atraviesan a los centros de salud, provinciales y nacionales. Los más conocidos es el Remediar, de factores cardiovasculares, de transmisión, de enfermedades transmisibles, de inmunización, entre otros. Los registros que se hacen, bueno, algunos de estos programas hay que llenar ciertas planillas y formularios, y después las prácticas se registran en el CMDB, Conjunto Mínimo de Datos Básicos, del primer nivel de atención, elaborados por el Ministerio de Salud. Las prácticas tienen que ver, son asistenciales, de control y seguimiento, hay visitas domiciliarias, algunos de los centros de salud tienen como dentro de su área programática zonas de chacras, así que se va con el vehículo, un enfermero y un trabajador comunitario y a veces un médico a estos lugares. Se hacen actividades de prevención y promoción, en algunos centros se hacen ecografías y laboratorio. Como les decía, los que van diariamente al centro de salud son los médicos generalistas, los enfermeros, los trabajadores comunitarios, los odontólogos, el personal de maestranza, administrativos y en algunos los pediatras. Los que tienen concurrencia alternada son los psicólogos, nutricionistas, ginecólogos, obstetras, médicos clínicos, estimuladoras tempranas y kinesiólogos. En este mapa, desde la ciudad de Trelew, podemos ver este centro. Acá está el parque industrial, La Loma, que es el primer centro de salud, que estuvo emplazado intencionalmente en ese lugar. El Tiro Federal es otro de los centros de salud que tuvo un lugar propio desde sus orígenes, porque fue un terreno donado por una iglesia mormona. Y acá está el hospital de Trelew, en el medio. Esos son todos los centros de salud. Esto da modo ilustrativo de la fachada y de las salas de espera. En relación a las representaciones que encontramos en los trabajadores sobre las problemáticas de salud mental, encontramos representaciones que tienen que ver con patologías psiquiátricas clásicas, como esquizofrenia, depresión, intentos de suicidio, adicciones, y aspectos relacionados con la violencia y el abuso sexual. Esto también tiene que ver con la pregnancia de criterios clasificadores asociados a viejas concepciones psiquiátricas que aún persisten en la manera de interpretar el daño mental y sus tratamientos. Persisten visiones desde la patología o la cronicidad, expresiones que aluden a personas con padecimiento mental como alguien peligroso que puede dañar. Hay aspectos en relación al miedo que generan conductas de evitación, exclusión, segregación. Hay una primacía de la enfermedad con dificultades para incluir la dimensión de bienestar que porta la misma, con un predominio de los lineamientos del modelo médico hegemónico que tiene que excluir las condiciones sociales de existencia. En relación a las prácticas de salud mental, encontramos prácticas heterogéneas que responden a esta coexistencia o esta convivencia de los modelos, ¿no? El modelo tradicional, más enfocado en la enfermedad, siendo la práctica rectora
la atención del nivel especializado, con los lineamientos del modelo de salud mental comunitaria. Encontramos que hay una escasa implicación en el abordaje de las temáticas de salud mental desde los equipos, ¿no? Lo que dificulta la elaboración de estrategias terapéuticas que involucren o que den cuenta de un equipo interdisciplinario. Encontramos prácticas asistenciales de atención directa individual en desmedro de las comunitarias. Las visitas domiciliarias no reflejan el sentido de una práctica que tendría que tener en este contexto, ¿no? Y quedan reducidas al control de los tratamientos. Cohen y Natella decían que el riesgo de no incluir en los cuidados de salud mental la dimensión promocional como desarrollo humano es esto, ¿no? Las prácticas quedan reducidas al control y a esto. Se hacen interconsultas con psicología y psiquiatría, la gestión de supervisión de turnos con especialistas, con el plan de medicación. Hay escasas actividades que contemplen la salud mental positiva o las condiciones sociales de vida. Y hay dificultad para reconocer los componentes de salud mental en las intervenciones realizadas. Muchos de los trabajadores hacían actividades que tenían que ver con la salud mental, pero no lo podían registrar como tal. Dentro de para poder pensar el desarrollo de prácticas integrales, encontramos algunos facilitadores y algunos obstáculos. Bueno, claramente la implementación de un modelo de salud mental comunitaria es un facilitador del desarrollo de prácticas integrales y las posteriores acciones que se realizaron paulatinamente que apostaron a la consolidación del mismo. Se considera que le dio sustentabilidad el apoyo político y presupuestario y también la creación de marcos regulatorios de salud mental. Así que todo esto está dentro del orden de los facilitadores. Como obstáculos para el desarrollo de prácticas integrales encontramos esto de las representaciones de salud mental que responden al modelo médico hegemónico. Encontramos una atención primaria con características selectivas, ¿no? Donde las prácticas de los trabajadores están relacionadas con la prestación de los servicios esenciales, focalizada en determinadas poblaciones de riesgo, acciones que tienen que ver específicamente con violencia o con problemáticas de consumo, y no responden a los lineamientos de Alma Ata con una atención primaria universal e integral. Encontramos que hay un desconocimiento de la política de salud mental comunitaria o conocimiento acotado de los marcos regulatorios. Lo que se observa es que no se pudo visualizar la importancia de poder incluir la dimensión de los derechos humanos en las prácticas que ellos realizan, ¿no? Y que pueda regir su trabajo. Las acciones de salud mental fueron direccionadas en espacios específicos inherentes a salud mental y quienes deberían ser agentes multiplicadores de la política terminan replicando prácticas clásicas en vez de aquellas relacionadas con las comunitarias. Hay falencias en los mecanismos de referencia y contrarreferencia, que es importante para poder garantizar la continuidad de cuidados entre el servicio de salud mental y de las distintas dependencias hospitalarias. Muchas veces la psicóloga actuaba como intermediaria en esta práctica, en la que no se utilizan instrumentos formales para la misma, y esto también implica que el resto de los trabajadores se involucre menos en estas intervenciones. También encontramos que obstaculiza la fragmentación de la información. Hay fragmentación de historias clínicas porque cada dispositivo tiene sus propias historias clínicas, el hospital tiene otra historia clínica y esto no contribuye. Como hablábamos al principio, el tener dependencias distintas también obstaculiza porque a veces se priorizan las reuniones por disciplina en vez de las reuniones desde los equipos, ¿no? de cada equipo de trabajo. La rotación de personal también es otro obstaculizador. A veces la burocratización de prácticas y prestaciones también obstaculiza esto. Y la ausencia de datos estadísticos o registros acotados que puedan dar cuenta de la población destinataria de nuestras prácticas o de otras prácticas también obstaculiza, no hay. De hecho, la planilla de salud mental no tiene relevamiento ministerial y el CMDB está focalizado en las prácticas asistenciales enfocadas en los diagnósticos.
Bueno, como conclusiones, encontramos que el desarrollo de la política de atención primaria y salud mental comunitaria no fueron procesos integrados ni complementarios. Estamos frente a un proceso de maduración de la atención primaria. El desarrollo de la atención primaria se hizo evidente en las mejoras de edilicias, se construyeron centros de salud, hospitales rurales, se aumentó el recurso humano, se aumentaron las vacantes para las residencias médicas e interdisciplinarias, se abrieron escuelas de enfermería, se profesionalizó el trabajo de los trabajadores comunitarios de salud en terreno, que bueno, esto ayudó para que se pudiera incorporar a población que estaba relegada hasta ese momento. En los documentos oficiales de salud figura una atención primaria como estrategia de reordenamiento del sistema sanitario, pero en las prácticas figura como programa, como acciones focalizadas y como equivalente del primer nivel. Este resultado coincide con otro realizado, tiene que ver con un estudio multicéntrico del cual Argentina formó parte, que coinciden los resultados. La integración de las acciones de salud mental comunitaria se desarrolla bajo la lógica de la atención primaria con características selectivas, situación que no facilita la deconstrucción de prácticas clásicas. Hay un distanciamiento entre lo sugerido por los documentos oficiales y lo que efectivamente se ejerce como práctica, específicamente lo que tenía que ver con la integración de la salud mental en la estrategia de atención primaria. Resultados que coinciden con unos que se realizaron en Brasil y en Chile, donde las acciones de salud mental todavía son incipientes en la atención básica, que están todavía organizados en relación a la demanda, y hay pocas prácticas de prevención y promoción en desmedro de, o sea, se prevalecen esas en desmedro de otras, digamos. Las prácticas no evidencian la integración de lineamientos centrales de políticas sanitarias vigentes. Hay una escasa apropiación de temáticas de salud mental desde los equipos. El cambio de paradigma es complejo, está aconteciendo de forma paulatina y contradictoria, pero bueno, no exenta de tensiones. La residencia como oferta de formación contrahegemónica no consolida los procesos de reforma de atención que la misma propone e intenta instalar. Es decir, que las prácticas de la residencia no reflejan la apropiación de estos lineamientos de salud mental comunitaria en tanto recurso especializado y superador de los modelos tradicionales. Y hay falencias en el sistema de registro epidemiológico de las prácticas de salud mental. Resultados que también coinciden con otro que se realizó en distintas provincias de Argentina, en el 2010 y otro en el 2011. Algunos puntos como para poder pensar, el estado actual tiende a desatender a las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Esto repercute no solo en las prácticas, sino también en las demandas de los servicios de salud mental. ¿Por qué? Porque si pensamos que la salud mental interviene en las condiciones sociales de existencia, las demandas de salud mental aumenta producto del impacto de las políticas económicas actuales. El empobrecimiento rápido de la población hace que aparezcan otros padecimientos subjetivos. Y esto repercute en las estrategias de salud mental que quedan ligadas a prácticas clásicas, ¿no? Específicamente aquellas que tienen que ver con la clasificación diagnósticas o los tratamientos específicamente psicofarmacológicos para evitar, por ejemplo, alguna internación. Y esto hace que se refuerce el modelo biomédico para la explicación de las enfermedades. Con el cambio de autoridades cambiaron también los directores de la provincia, de la Dirección de Salud Mental, y tienen otras características. Actualmente no están formados en el colectivo de la salud mental comunitaria. Desde entonces fueron pocas las intervenciones que se realizaron en relación a fortalecer las actividades comunitarias o aquellas que pudieran destacar la integración de la salud mental en los cuidados generales de salud. Situación que hace que se sostengan o se consoliden las prácticas clásicas, ¿no? Otro dato es que la dirección tiene injerencia en la parte técnica de la residencia
y en el último tiempo cambiaron bibliografía de la residencia, cambiaron bibliografía que tenían que ver con el colectivo de la salud mental comunitaria, sacaron autores referentes como Emiliano Galende y la reemplazaron por bibliografía que tuviera que ver con la psicopatología. Como decíamos, la experiencia de reforma en Chubut es nueva, por lo cual es necesario que se priorice, que haya una continuidad en la priorización política y social de la población con sufrimiento mental, asegurando la continuidad de cuidados. Bueno, como Río Negro se sostiene que el principal instrumento de reforma de salud mental es el recurso humano, por lo cual es importante la deconstrucción de las representaciones sociales sobre la enfermedad mental para poder propiciar respuestas sociales distintas frente a la misma. Las actividades de educación permanente deberían ponderar formas prácticas de intervención y no solo reforzar los contenidos teóricos, sino que se puedan problematizar las prácticas. Uno de los aportes de los jurados que me pareció interesante tuvo que ver con esto, ¿no? Con poder pensar no solo esta investigación como un estudio de casos, sino como un caso extendido, propuesta de Gluckman, que tiene que ver con pensar en esto, ¿no? ¿Cómo pensamos esta experiencia dentro de procesos sociales más amplios? Si bien la experiencia de Trelew es única y repetible, no es autónoma a lo que está sucediendo en otros lugares, ¿no? Que tiene que ver con las tensiones entre la implementación de estos modelos, de estos nuevos modelos de atención de la salud mental. La residencia de salud mental ya tiene sus años, recordemos que se inauguró en el 2003, y parecería que se prioriza la oferta económica que la transmisión de los contenidos, porque, digamos, es un atractivo para los jóvenes profesionales al terminar la residencia ser planta permanente del servicio. Por lo cual, por ahí, una posible línea de investigación es aquella que pueda reflexionar sobre los objetivos de esta formación, teniendo en cuenta el alto número de egresos de recurso capacitado, que se pueda trabajar sobre la creación de un instrumento o herramienta de registro y evaluación que permita el relevamiento epidemiológico para identificar problemas o temáticas prioritarias en salud mental, que se puedan incluir o desarrollar investigaciones que consideren la perspectiva de la población sobre sus representaciones de salud mental y explorar cómo se relacionan con las de los trabajadores en el ámbito estudiado. Y aquellas investigaciones ligadas a la evaluación de servicios y dispositivos de la red sociosanitaria, como posibles líneas de investigación, ¿no? Gracias. Bueno, entonces damos inicio a las intervenciones del jurado. Argelina, te paso. Empiezo. Que saco micrófono. Tiene que ser con el micrófono, ¿no? Para que se escuche en el video. Sí, tiene que Sí, lo ponen ahí igual. Ahí se se escucha, escucha, sí. ¿no? Perfecto, yo creo que... Perfecto. Bueno, primero felicitarte porque hay que llegar a la instancia, ¿no? De la defensa. Y trabajaste un montón, porque lo cierto es que tuviste, ¿no? Como una primera lectura del jurado de tu tesis, después una segunda lectura en relación a, ¿no? A lo que habías podido como completar, ¿no? Me parece que hay algo ahí del moldeado de una tesis, que te quería expresarlo, digamos, ¿no? Que hay algo del moldeado de una tesis que tiene un montón de etapas, ¿no? Y que es cierto que es trabajoso y que a veces se vive con mayor tensión, porque bueno, el jurado me hizo devolución esto, volver a escribir, pero que pueden ser una oportunidad, no por decir que las crisis son una oportunidad por las dudas, sino ¿no? para revisar. A mí me pareció, incluso cuando te escuché, que completé mucho de lo que me faltó en la escritura de la tesis. Y entonces quizás me surgen algunas reflexiones más sobre cómo pensamos los procesos de producción de conocimiento en la academia y otras específicamente sobre los resultados que vos compartís, porque muchas cosas que vos planteás como que quedó por fuera en relación al conflicto de los trabajadores, el modo en el que vos definís el tema de la tesis, que sos una trabajadora que se pone a hacer un trabajo de producción académico para contribuir al desarrollo de una política pública, los cambios en la estructura, ¿no? Un montón de elementos que vos planteaste, que parecía como, ¿no? Que habían estado en suspenso en la escritura de la tesis, en lo que vos presentás,
son parte de la constitución del problema y del modo en que pensás una investigación. Me parece que ahí, incluso cómo se construye un objeto de representación social, pensando en Pereira de Sá, pues bueno, la contextualización, la relevancia, el quién, hacen armar el objeto. Entonces ahí hay algo que a mí por lo menos me completó el trabajo, ¿no? Lo que había leído, me pareció interesante, escuché, ¿no? Que habías incluido algunos de los aspectos que te había hecho en la devolución, así que quería como decirlo explícitamente. Y después tengo una pregunta, tendría un montón de cosas para decir, pero es como mucho un comentario y una pregunta. El revalorizar me parece lo que vos planteás y es claro que la tesis es una producción de conocimiento, que no es una estrategia de intervención, pero sí que toda intervención, y vos ahí planteaste que están describiendo cómo se está implementando el proceso de la reforma o la transformación de los modelos de atención, tiene que poder incluir un trabajo sobre representaciones sociales, por lo menos de la perspectiva que plantea Joelet, ¿no? Y que explicita, digo, no toda investigación sobre representaciones sociales es una intervención, pero sí una intervención que pretenda generar algún tipo de innovación de cambio, tiene que poder indagar esas representaciones y es algo de lo que vos da cuenta tu tesis, y ahí viene mi pregunta. El resultado, vos planteás que hay una representación social, digamos, hegemónica, Sí. que se presenta muy homogénea como vos la presentás, ¿no? Digo, centrada en este argumento de la persistencia del modelo médico hegemónico, pero por otro lado, planteás que hay prácticas que navegan entre la persistencia de un modelo más tradicional, para pensar la atención en salud mental, y algunas otras prácticas que podrían ser, vamos a decir, innovadoras, aunque no sería, no se me ocurre otra palabra, pero que vos identificás como que irían alineadas a los nuevos modelos o a las perspectivas que plantea la ley de salud mental. Entonces, te pregunto si encontraste algunos otros relatos u otras voces en relación a la salud mental, porque digo, presentás una representación social muy homogénea, bueno, todas las personas piensan eso, ¿no? Y en términos de sistema de representaciones, si hay prácticas que vos identificás que son distintas, debe haber otras voces en términos de representaciones sociales que estén ahí circulando. ¿Encontraste algo de esto? Más allá de que no esté ahí, pero digo, ¿encontraste algo de esto? Porque digo, eso da un punto interesante para pensar la innovación, ¿no? Digo, La mayoría tenía que ver con este tipo de representaciones más ligadas al modelo médico, ¿no? Hegemónico. Pero, por ejemplo, prácticas que tienen que ver por ejemplo, algunos enfermeros hicieron referencia a poder incluir cuestiones recreativas o cuestiones laborales, ocupacionales, en el trabajo con los usuarios de salud mental. Fueron los menos, pero alguna referencia hacían, o por ahí después se contradecían con algún otro comentario, ¿no? Pero como que está el intento de poder hacer otra práctica, o esto de trabajar de manera en conjunta con el resto de los equipos, aunque después vemos que cada uno termina haciendo lo que puede desde su disciplina, ¿no? O desde su formación. Pero sí, cuestiones que algunos incluyeron las cuestiones de estos de ocupacionales, laborales, algunos tenían algún conocimiento de algo distinto, que había algún psicólogo que venía, que no era como el clásico. De hecho, uno de los entrevistados me dice, bueno, así como sos vos, yo cuando los entrevistaba me decía, así como sos vos o como es tal, y ese otro tal era mi colega que también es la que está haciendo la investigación, que son distintos, decía, ¿no? Esto de poder salir a hacer una visita domiciliaria, con esto de que yo les decía del convenio colectivo, eso también implicó un quiebre, porque antes como que se hacían más estas visitas domiciliarias y no se cuestionaban tanto si se hacían o no. Con el convenio colectivo, los trabajadores comunitarios pasan a cobrar un índice salarial, o sea, un monto extra por estas visitas. Entonces, el resto de los trabajadores no lo cobra, entonces yo no lo hago porque no lo cobro. Y eso sí empezó después de todo esto, digamos, ¿no? Pero sí. O intervenciones que tienen que ver, por ejemplo, con la familia, o esta otra de las prácticas en esta línea que me estás preguntando, ¿no? De poder incluirlo, de convocarlos. ¿Pero te parece que ahí esas prácticas responden a otras organizaciones sociales o
que también responden a estas representaciones sociales hegemónicas sobre la salud mental. Está como mezclado. Sí. Es como, sí. Bueno, igual que mi colega Jorgelina, siempre hay que felicitar, primero, antes que nada, después de hacer una tesis doctoral, un trabajo lleva tiempo, uno lo pasa mal, se estresa, hay mucho trabajo, hay que reconocerlo y te felicito en esa instancia. También que vos lo mencionaste, por lo menos en las cosas que yo te marqué o para que cambiara un poco la lógica, está respondido. En parte creo que voy a coincidir con la pregunta o lo que me parece que se podría resumir, que me parece que no le sacaste el jugo que la teoría de las representaciones sociales como herramienta tiene, que te quedaste ahí en el sentido porque, digamos, la teoría de las representaciones sociales, si algo es una teoría del cambio social. O sea, quiere dar cuenta ese supuesto pasaje de la representación hegemónica a una probable, como tiene que ser, una representación polémica y después una representación emancipada. Con lo cual es esperable lo que vos decís, que lo que estás abordando es un cambio de paradigma que está sucediendo. Para eso ayuda a las representaciones sociales. Y las representaciones sociales dicen, eso no puede suceder si no es en tensión, ¿no? Y la teoría de representación social lo primero que te dice es, y va a ser contradictorio, es polisémico. Esa es una cosa que a mí me parece que vos misma fuiste mezquina con vos misma, ¿no? De planteártelo, y eso tiene que ver con lo que te planteaba también Jorgelina, porque ante un objeto representacional que interpela identidades, obviamente interpela diferencialmente la salud mental al médico que al psicólogo, ¿sí? Entonces, parte del objeto representacional tiene que ver en la medida en la cual, cómo interpela esas identidades, y la representación social habla del anclaje, cómo ancla diferencialmente según las ocupaciones. Entonces, por lo menos podés decir, bueno, ciertos enfermeros, los que están más cercanos a los psicólogos, los que tienen un mayor compromiso con la resolución del conflicto sociocognitivo de la salud mental, van a plantear algo diferencial, obviamente, al médico tradicional del modelo. Entonces, ahí me parece que esta herramienta, que es la teoría de representaciones sociales, fuiste un poquito mezquina en eso, porque justamente todo lo que vos estás marcando es lo que trata de dar cuenta las representaciones sociales. Y también mi pregunta, pero en parte la respondiste, porque claro, vos mismo decís, bueno, hay un discurso hegemónico, hay una representación hegemónica, pero ya hay prácticas, a nivel de las prácticas hay heterogeneidad. Ahí seguramente si vos agrupás por profesión, por ocupación, por mayor contacto con la comunidad, por lo que fuera, que es el anclaje, ahí empieza a salir, digamos, lo polémico, que luego veremos si se emancipa o no. Entonces, en parte, por eso ya la pregunta es lo que le contestaste a Jorgelina, que sería la pregunta del anclaje, si la representación social tiene ese momento donde objetivás qué es lo que se está en juego y después cómo eso anclan en las prácticas. Por eso, si yo volvería a tus objetivos, diría que el objetivo 4 sintetiza el 2 y el 3. Me parece que uno está, porque en uno decís, analizo las representaciones, analizo las prácticas y después veo las prácticas. Es como que el 4 está, y casi es difícil hablar de representaciones sin hablar de prácticas, ¿no? Entonces, aproveché para marcarte eso, que creo que básicamente no le sacaste el jugo suficiente a lo que la teoría de las representaciones sociales tiene para dar en esto, en ser una teoría del cambio social que explica cómo un objeto que interpela identidades se va haciendo, ya te digo, empieza a polemizar y luego veremos si se emancipa. Bueno, y la respuesta del anclaje se la diste a Jorgelina, así que... sí. Ya está de mi parte. Bien.
Todos tenemos experiencia en trabajar en representación. Creo que no sé. ¿Querés venir acá, Daniel? Pero se escucha, si estamos... ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Y ya que está Cecilia acá, y vos planteás el tema epidemiológico, digamos, cuando planteas la creación de un instrumento de relevamiento, digamos, lo que hubiera, o sería interesante, que se abra una discusión al interior de la problemática epidemiológica en salud mental. Porque, digamos, la brecha es muy grande entre lo que sería una epidemiología positiva, digamos, psiquiátrica, tradicional, de Barth, bueno, todos los autores, y lo que plantea Cecilia, digamos, respecto, digamos, a la dificultad y al atraso que tiene la epidemiología con respecto al marco teórico, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando vos planteas las conclusiones, las planteas apoyadas en bibliografía. Y la pregunta es, ¿esas son tus conclusiones o son las conclusiones de los autores? Porque ahí sería, perdóname, sería interesante que refuerces cuál es tu posición al respecto. No la de los autores, porque incluso vos podés tener discusión con los autores. ¿Me entiendes? Sí. Un poco la intención fue las conclusiones reforzar con bibliografía, porque fue uno de los señalamientos que me hicieron en la primera corrección. Por eso me pareció pertinente poder fundamentarlo con bibliografía. Son mis conclusiones. Por ejemplo, yo hablaba de una planilla que tenía, que ahora igual no está más, que tenía el Servicio de Salud Mental, de relevamiento de otro tipo de prácticas a las asistenciales o que tenían que ver con el diagnóstico. Que, digamos, estaba abierta y estaba codificado, visitas domiciliarias, reuniones, no sé, con usuarios, pero esto no tenía un relevamiento. Quedaban archivadas en el centro de día, que es donde funciona como referencia, digamos. Y en un momento, o sea, no solo la creación de un instrumento sería interesante, sino también formar a personas que puedan trabajar con esto, porque en un momento, desde el Departamento de Estadística, habían enviado a una persona, pero tenía miedo de trabajar en el servicio y estar cargando los datos en ese lugar, digamos. Entonces, esa persona no fue más y tampoco se buscó a otra. Así que bueno, por eso yo digo, no sé, habría que pensar, ¿no? Con los expertos de la materia, a ver que tenga relevancia, o sea, que se puedan codificar otro tipo de prácticas, ¿no? Pero además que esto también tenga un impacto en el ministerio, o sea, que se pueda asegurar el relevamiento. Claro, pero ahí tenemos un choque de paradigma, digamos. La epidemiología, el registro tradicional es la norma médica. Si querés, el psiquiátrico. Y ahí hay una discusión interesante, ¿no? Representaciones sociales, ¿no? Lo que planteaba ella. Y con qué nos encontramos, cuál es el obstáculo, digamos, para la construcción de este instrumento. Bueno, eso. Nada, y después el tema de paradigmas es interesante en novelas, pero bueno, es otra discusión. Yo me anoté acá a Mario Bunge, Kuhn, Boaventura Santos, pero digamos, es otra discusión y es otro tema. Excede. Es otra tesis. Bueno, no sé, Cecilia, si vos querés hacer algún comentario respecto al proceso. Sí, sí, ya que tengo oportunidad. Sí, porque además algunos comentarios que tienen que ver también con la función de la dirección, me parece que en ese sentido, bueno, seguí todos estos años, seguí de cerca el proceso con distinto ritmo, que por supuesto todos los tesistas tienen en cada momento del proceso de producción, ¿no? Y en ese sentido me parece que es bien importante el aporte que hacen los jurados, porque permite también, en relación a la dupla directora-dirigida, también es una mirada que aporta, es una mirada, una terceridad para la mirada en un proceso en el que
inicialmente está profundamente implicada Julián como tesista, pero luego yo también formo parte de una composición en la cual la mirada externa posterior contribuye en ese proceso reflexivo de tratar de entender cuáles fueron las potencialidades y también cuáles son los límites o cuáles son los elementos que quedan solapados o que quedan subsumidos en el seno del trabajo y que en muchos casos la misma dirección no consigue alertar al tesista o bueno, o también en el punto de intercambio se genera, digamos, límites a las posibilidades de producción. En esto me parece que la cuestión del proceso de transformación en las representaciones y las prácticas que está colocado en los dictámenes y que conversamos bastante con Julián, me parece que tiene en este trabajo y supongo que en general en el proceso de las tesis tiene varios puntos porque es como dar cuenta de ese proceso de transformación que se está dando en un contexto y en un terreno sociopolítico, histórico, concreto. Entonces ahí hay un primer elemento que opera como posibilidad y como límite, que es la visión que ella, que está en el espacio, construye. Una visión, una lectura, una interpretación tamizada por la propia mirada que la investigadora dirige sobre una realidad. Esa mirada tiene un segundo escalón, una segunda dimensión, que es la capacidad metodológica, o las capacidades, o podría decir más, la finura metodológica con que consigue interpretar y leer ese proceso que se está dando en la realidad y que genera contradicciones y idas y vueltas o conflictos entre los modelos. Esa finura metodológica tiene un tercer escalón, que es plasmarlo en una escritura. Que es escribir eso que uno está interpretando de la realidad, que además lo está pasando por el tamiz de determinados procedimientos, herramientas metodológicas, y luego lo tiene que plasmar en una situación de escritura. Este es el resultado. Este es el resultado con enormes potencialidades y con cuestiones que quedan en el tintero. Y a mí me parece que esa también es la tarea de la dirección en muchos casos, ¿no? Ir contribuyendo en ese proceso de la lectura de la realidad, del acompañamiento en términos de las cuestiones metodológicas y de la capacidad de que lo que uno escribe traduzca o haga comunicable para un interlocutor, para un tercero potencial, lo que se está queriendo decir, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso complejo que involucra la tesis. Y ahí voy con ¿por qué traía esto? ¿Por qué destacaba esto? Porque me parece que uno de los elementos más ricos de esta tesis, pero que Juliana representa, pero que es tipología de otras tesis de este doctorado, tiene que ver con el hacer tesis de doctorado para personas que están en servicios de salud. O sea, Juliana no está en la academia, no va a ir para el lado de la academia porque ya tiene una edad que difícilmente vaya para ese lado, no va a hacer una carrera de investigación, sino que su aporte está en el seno del proceso de trabajo en terreno o de gestión de los servicios o de diseño de política pública. Y yo eso, que Juliana lo dijo ahora al principio, yo lo destaco enormemente, porque ahí también a mí me parece que, y en esto el doctorado de salud comunitaria es quizá el modelo más mejor logrado que tenemos en el país, en términos de esa posibilidad de interlocución, de atracción primero para tesistas que están en los servicios y no en la academia, y luego de interlocución entre servicios y espacios de políticas concretas y la producción de conocimiento. Eso para mí tiene un valor que podría decir quizá relego un poco esa situación de finura metodológica que sí podríamos exigirle a un investigador de carrera. O sea, me parece que el producto tiene valor por lo que ella describió al principio. Yo cuando, los primeros 10 minutos, porque dije, pasaron 10 minutos, esos primeros 10 minutos, para mí, ya dije, me acomodé en la silla y no, ¿Y qué hace que uno lea el texto de otro modo? Digamos, claro, porque poder convenir un problema de investigación, definir un problema de investigación en donde un ministerio diga, esta tesis es de nuestro interés, congeniar que el problema, identificar y focalizar sobre un problema que no es de interés solo del tesista que está, sino que hay un compromiso, que después, bueno, con los avatares de nuestro país, de nuestras políticas, pero que hay un compromiso de autoridades institucionales que dicen, eso nos interesa,
A mí me parece que eso, digamos, es muy valioso, ¿no? Y en eso, bueno, también el doctorado tiene responsabilidad con esto que Juliana dijo al inicio, de atraer personas que están en todo el país. El doctorado tiene esa capacidad, ¿no? Desde Chubut a Lanús hay algunos kilómetros y entonces me parece que eso genera una situación de riqueza, de intercambio, que yo lo vi, bueno, y lo vemos cuando damos clase, que realmente es muy valioso. Eso quería... Claro, bueno, no sé si se sigue el diálogo, pero por eso, Sí, no, claro, por eso yo creo que lo que nosotros marcábamos, le preguntábamos, que en esa instancia, digamos, parte de la eficacia de una intervención, o donde ella trabaja, es poder identificar cuáles son los profesionales que están, digamos, ya rompiendo con un paradigma. O sea, parte de la eficacia de la intervención es poder, eso, diagnosticar cuáles son los que están, digamos, dentro ya, por lo menos en la instancia polémica de un cambio. No, y de además esto que representación. vos decimos, yo lo quise remarcar al principio, porque es cierto que el modo de escritura de la tesis no permite dar cuenta, digo, nos entrampa a veces pues la academia, porque queremos, ¿no? Como pensar otros modos de producir conocimiento profesionalizante en clave de trabajadores y trabajadoras que están pensando sobre su realidad concreta en la que intervienen, pero después la estructura en la que utilizamos es la de la academia, entonces el que te lee te devuelve ese lenguaje, ¿no? Digo, a mí me parece que es interesante y por eso también la defensa se completa con el momento de la instancia oral, ¿no? Digo, con esta posibilidad de que vos lo hayas podido decir, por lo menos, y yo creo que en eso lo dije al principio, a mí me deja claro el contexto en el cual producís, ¿no? Me parece que eso, ¿qué es esto? Bueno, nos damos la licencia metodológica, pero porque estamos pensando en otra cosa, pero sí, ¿no? Poder indagarlo, me parece que eso está buenísimo. Bueno, seguiríamos así, o sea, el jurado se reuniría para hacer un dictamen que después se lo leeríamos a Juliana. No sé si para esto cortaríamos la transmisión. Sí, cortamos. Sí. Y en todo caso después la reiniciamos con la lectura del dictamen, ¿sí? O sea, nosotros seguimos acá. Sí. Hay un formato digitalizado que... Sí, volveríamos a la